Les doy la más cordial bienvenida. Le agradezco a la doctora Maday Merino Damián por la invitación a participar en este webinar, en el que estoy segura se contribuirá a enriquecer la cultura de la ciudadanización, plática que será impartida por el doctor Emilio Digartua Monteverde, rector de la Universidad Olmeca, de quien me permito compartir la siguiente semblanza. El doctor Emilio Digartua Monteverde nació en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1952. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García, maestro en Economía Política por el Centro de Investigación y Docencia Económica, maestro en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México, doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España, doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, obteniendo el reconocimiento de excelencia al mérito educativo, y doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ha sido jefe de información en la UNAM, asesor en la reforma política en los años 77 y 78 en la Secretaría de Gobernación, secretario técnico de la Comisión de Radiodifusión, director de información de la Secretaría de Salubridad y Asistencia durante el gobierno del presidente Madrid, subdirector de programas y eventos especiales en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, delegado estatal del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Tabasco, subsecretario de Desarrollo Educativo y coordinador de asesores en la Secretaría de Educación del Estado, rector de la UVM del año 2008 al 2013, subsecretario de Educación Media Superior del 2013 al 2018 en la Secretaría de Educación, director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco en el 2018 y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Olmeca desde octubre del 2018. Ha sido editorialista en los diarios El Excelsior y Últimas Noticias en México, así como en Avance, Presente y El Sureste en Tabasco. En televisión incursionó en el programa Otro Perfil en Televisión Tabasqueña. Produjo Coordenada 970 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y conductor de Visión Empresarial de la XEBT. Es editorialista del diario Novedades de Tabasco y la revista Firma, de la misma editorial, autor de los libros 50 años de la Canacintra en Tabasco, Los Centros Integradores de Tabasco en 2021, Historia del Liberalismo en México en 2021, Prospectivas en el 2018 y 2023, 2020, el año que estuvimos en peligro y nos cambió la vida, y en 2021, Educación Permanente a lo largo de la vida, y coautor de Tabasco y Realidades y Perspectivas en 1993. Entre sus múltiples reconocimientos, cabe destacar el premio José Pagés Yergo por su labor periodística, el Cuchimán en 1991 de la UJAT, doctorado honoris causa en 2019 por la Federación Mexicana de Colegio de Abogados AC, y en 2023 reconocimiento internacional Top 100 Líderes Innovadores en el ámbito educativo celebrado en Sevilla, España. En este año, doctorado honoris causa por la World Leaders Organization, Organización Mundial de Líderes, celebrado en Toluca, Estado de México, y nuevamente distinguido dentro del ranking Top 100 Líderes Innovadores 2024 en la categoría de Líderes Transformadores en España. Creo que no necesitamos más presentación más que
estar atentos y escuchar al doctor Emilio, a quien agradezco nuevamente su colaboración y su empeño para participar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, a CESEA, por esta invitación. A nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca, les agradezco mucho que nos permitan este espacio y participar en estas actividades que este secretario ejecutivo está realizando a través de estas redes sociales que pues son importantes porque no solamente nos visualizan en lo que estamos haciendo como instituciones, sino también porque permean en grupos que nos interesa mucho que tengan esta pues comunión con nosotros en temas tan importantes. La cultura de la ciudadanización es un concepto que ha ido tomando fuerza en el siglo XXI. Se refiere a un proceso complejo donde los ciudadanos adquieren un papel activo en la vida social, política, económica de sus comunidades. Este proceso implica la participación ciudadana, la responsabilidad individual y el desarrollo de capacidades para ejercer un papel activo en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. La ciudadanización busca promover una sociedad más justa, equitativa y democrática. En este tema de las políticas públicas quisiera enfatizar que es uno de los proyectos y propuestas que hemos impulsado en la universidad, es que debemos atender eso que se ha llamado las cuatro hélices, que las políticas públicas, que efectivamente son responsabilidad y parte fundamental del ejercicio gubernamental en sus tres instancias, tiene que venir acompañada de una participación activa del sector empresarial, de la sociedad civil y de las instituciones educativas. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, la cultura de la ciudadanización se presenta como una herramienta fundamental para la construcción de sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Fomenta la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, la creación de soluciones innovadoras y la construcción de un futuro más próspero para todos. ¿Cómo podemos observar estos componentes básicos de la cultura de la ciudadanización? A mi juicio, tenemos que verlos desde cuatro puntos de vista. Primero, la conciencia cívica. La cultura de la ciudadanización se basa en la conciencia de los derechos y responsabilidades que conlleva la vida en sociedad. Implica un conocimiento profundo de las instituciones políticas, sociales y económicas que rigen la comunidad. Esta conciencia se alimenta del conocimiento de la historia y la cultura de la propia sociedad. El segundo punto es la participación activa. Un pilar fundamental es la participación activa en la vida política, en la vida pública. Esto abarca desde del voto en las elecciones hasta la participación en organizaciones comunitarias, el debate político y la defensa de los derechos y valores de la comunidad. Un tercer punto, desde luego, es el compromiso con el bien común. La cultura de la ciudadanización se sustenta en la idea del bien común. Promueve la responsabilidad individual y colectiva hacia el progreso de la comunidad, buscando soluciones a los problemas comunes y trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y el punto esencial que hoy, lamentablemente, en este contexto tan polarizante, tan disruptivo, lo perdemos de vista, que es el diálogo y la tolerancia. El diálogo y la tolerancia son esenciales para una cultura de la ciudadanización. Promueve el respeto por las diferentes opiniones y perspectivas, buscando soluciones a través del consenso y la negociación. ¿Por qué es importante la ciudadanización en un escenario disruptivo y polarizante como el cual vivimos? En un mundo marcado por la disrupción tecnológica, la polarización política y la creciente complejidad social, la cultura de la ciudadanía se vuelve crucial. La incertidumbre y la desconfianza generalizada generan un vacío que solo puede llenarse a través de un sentido compartido de responsabilidad y compromiso cívico. La ciudadanización en este contexto no es un concepto abstracto, sino una herramienta vital para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Fomentar la participación activa, el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la humanidad son los retos que debemos de enfrentar como sociedad. ¿Cuál es la relación entre ciudadanización, ética y civismo? La ciudadanización, la ética y el civismo están intrínsecamente conectados. La ética, como conjunto de principios morales que guían la conducta, es fundamental para una ciudadanía responsable. El civismo, que implica el cumplimiento de las leyes y normas sociales, es una expresión tangible de la ética ciudadana.
Una persona con una fuerte ética ciudadana se sentirá obligada a participar activamente en la sociedad, a defender los derechos de los demás y a contribuir al bien común. Esto se traduce en un comportamiento cívico ejemplar, caracterizado por la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Tenemos que remontarles al pasado y todos obviamente tenemos esta visión muy clara de la ciudadanización en la cultura griega antigua. La cultura griega antigua considerada la cuna de la democracia occidental, estaba profundamente arraigada en la idea de la ciudadanía. En la antigua Grecia, la participación activa en la vida política y social era un deber fundamental para los ciudadanos. El concepto de ciudadano griego, conocido como polites, implicaba no solo el derecho a votar y ser elegido, sino también el compromiso con el bien común. El concepto de ciudadanía se basaba en Grecia en un conjunto de valores y prácticas que buscaban promover la participación ciudadana y el desarrollo moral del individuo. Los griegos creían que la buena ciudadanía se cultivaba a través de la educación, la participación en el debate público y la responsabilidad cívica. La ciudad-estado, la polis, era el centro de la vida social y política y los ciudadanos se identificaban con ella como un ente colectivo. Hay 4 fases que debemos considerar para el desarrollo de la ciudadanización a través de la historia. La de la Grecia antigua, que conllevaba la participación ciudadana en la vida política. La democracia ateniense marcó el comienzo de la cultura ciudadana. En la Edad Media, la ciudadanización decayó con el feudalismo. La sociedad estaba dividida en clases con diferentes derechos y obligaciones. En el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por la cultura ciudadana, surgieron nuevas ideas sobre la libertad individual y la participación en la sociedad. Y en la Ilustración se enfatizó la razón y la participación ciudadana, se promovieron ideas sobre derechos humanos y gobiernos representativos. La ciudadanización se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de la historia, influenciada por diferentes épocas y eventos. Desde la democracia ateniense hasta la Ilustración, se han ido gestando ideas y prácticas que han contribuido al desarrollo de una cultura ciudadana más sólida. Desde luego, no podemos dejar de señalar, porque es una parte importante de la Revolución Francesa, que nos aportó derechos humanos fundamentales y que paulatinamente fueron configurados en los estados liberales. Esta visión de la participación ciudadana, de los derechos, de la libertad, obviamente se fueron convirtiendo en elementos fundamentales para el desarrollo de una vida democrática. Obviamente el Estado liberal conlleva una participación activa y una aportación importante que se da en la Revolución Francesa y que por primera vez se concreta en la configuración de una nación que se diferenció de manera significativa del contexto histórico, que fueron los Estados Unidos, en donde hubo, de acuerdo a estos planteamientos de Montesquieu, una separación del Estado, el Estado dividido en 3 instancias fundamentales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que generó todos estos procesos, y también el componente de la soberanía, ya no establecida para un monarca, sino la soberanía popular, el pueblo como componente fundamental para la formación de vida política. ¿Cuáles son los elementos clave de la ciudadanización en la actualidad? Primero que todo, obviamente, la participación ciudadana. La participación ciudadana es esencial en un mundo cambiante, fomentando la colaboración, la toma de decisiones conjunta y el desarrollo de políticas más justas e inclusivas. Se busca con ello involucrar a la sociedad en los procesos de gobernanza, desde la planificación urbana hasta la elaboración de leyes. Esta participación puede tomar diversas formas, desde votaciones y consultas públicas hasta la creación de plataformas digitales para el diálogo y la colaboración ciudadana. Pero, segundo paso, tenemos que crear una conciencia cívica y un aprecio por los derechos fundamentales. En un mundo globalizado como el de hoy, donde la geopolítica se ha convertido en un contexto divisivo, invasivo, polarizante, es importante generar conciencia cívica y fortalecer el respeto por los derechos humanos, que son los elementos más relevantes, son elementos más relevantes hoy que nunca.
La ciudadanización implica un conocimiento profundo de los derechos y deberes que conlleva ser parte de una sociedad, así como el compromiso de defenderlos y promoverlos. La educación cívica y la formación ciudadana son herramientas clave para fomentar este conocimiento y el compromiso. Ahora, desde luego que esto de participación ciudadana, conciencia cívica y derechos tiene que estar estrechamente vinculados a una responsabilidad social. Un ciudadano responsable se involucra activamente en la construcción de un mundo más sostenible y equitativo. Esto implica ser conscientes de la consecuencia de sus acciones y de su impacto en el entorno, tanto local como global. La ciudadanización exige la participación en la lucha contra la desigualdad, la defensa del medio ambiente y la promoción de la paz y la justicia social. Hoy estamos viviendo tiempos complejos, estamos observando cómo el cambio climático está afectando nuestro hábitat, está afectando nuestro contexto, nuestra vida. Lo que recientemente pasó en Acapulco, en México, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y en la provincia de Valencia, en España, nos evidencia estos rasgos muy característicos de un cambio climático que es el resultado de la desatención y del descuido que hemos tenido los seres humanos a lo largo de la historia con el tema del clima. Pero yo quiero también visualizar hoy para todos ustedes un tema que en lo particular me parece más preocupante que ninguno. Es el tema de la migración. La migración se está convirtiendo en un factor complejo que obviamente ha exacerbado los planteamientos y los posicionamientos políticos históricamente de un grupo de la llamada derecha radical que se opone a esta movilización de personas hacia sus países porque sienten una invasión. Pero eso ya no es parte de un conglomerado ideológicamente formado en el contexto de una derecha radical, como se ha llamado, sino también ya la izquierda ha empezado a plantear los riesgos de esta marginación, perdón, de estas migraciones. Tenemos que actuar como sociedad global en el contexto de entender la migración. Sí es necesario entender también las posiciones nacionalistas, en ocasiones equívocas, pero necesariamente atendibles, de un país que recibe de manera muy frontal estas olas migratorias. Lo estamos viendo en la frontera entre México y Estados Unidos, con todas las que vienen de Centroamérica. Lo estamos observando ahora con la guerra de Rusia en Ucrania, la salida se calcula aproximadamente 1 millón de personas de Ucrania a otras partes. Todo este contexto tenemos que visualizarlo y es parte de esta ciudadanización. Tenemos que no perder el contexto de los derechos humanos, pero también entender en tanto en los países que por cuestiones de guerra, cuestiones económicas, aspectos laborales, esas personas tienen que emigrar a otras partes, mientras no generemos desarrollos de paz, de estabilidad, pero sobre todo desarrollo económico, obviamente estas migraciones seguirán creciendo y cada vez se convertirán más en un componente de esta narrativa que es ya no solamente de una derecha radical, sino también de grupos de izquierda radicales, populistas, que visualizan este esquema como un riesgo para la seguridad pública. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de fomentar la cultura de la ciudadanización? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque el fortalecimiento de la democracia tiene una parte importante en este contexto. La participación activa de los ciudadanos en la vida pública fomenta la democracia y la transparencia. Aquí es importante entender que la democracia no la debemos visualizar solamente con un acto electivo, con un momento en el que vamos a las urnas, los que ya somos ciudadanos, para establecer quiénes serán nuestros funcionarios, quiénes serán nuestros gobernantes. La democracia va más allá del contexto mínimo y fundamental que es el tema de la elección de un representante. Tiene que ver con la democracia participativa, la democracia económica, la democracia social. Es un componente general y eso se tiene que dar en un contexto de transparencia. El fortalecimiento de la democracia permite a los ciudadanos expresar sus opiniones e influir en las decisiones políticas y crear un gobierno más representativo y responsable. Zygmunt Bauman, un sociólogo, filósofo de origen polaco que lamentablemente falleció hace aproximadamente 5 o 6 años, habla de la sociedad líquida, de la educación líquida. Hoy vivimos en un contexto en donde lo importante en la mañana se va perdiendo en la tarde y desaparece finalmente en la noche. Estamos observando a jóvenes que están viendo el futuro a través del espejo retrovisor, como lo decía Zygmunt Bauman, de ver en la búsqueda de
eventos históricos no necesariamente exitosos como el nacionalsocialismo, el totalitarismo del modelo socialista, elementos o posibilidades para una visión prospectiva de un futuro deseable y posible. Eso tenemos que cuidarlo y las instituciones de educación superior, desde las básicas hasta la educación superior, tienen una tarea muy importante que cumplir. Hay que mejorar la calidad de vida. Es un elemento fundamental. No podemos vivir en un contexto en el cual observamos y visibilizamos las desigualdades, la inequidad, la falta de oportunidades, como decía Asak Sen, el Premio Nobel de Economía de los años 70, mientras no haya oportunidades para la población, cualquier posibilidad de desarrollo, de crecimiento será imposible. Yo pensé durante mucho tiempo que la educación era, sin lugar a dudas, la puerta de entrada a un mejor mañana, pero lamentablemente sí tenemos que entender que en la medida que la educación sea tan polivalente, tan heterogénea, esas oportunidades no serán iguales para una persona de un sector medio, alto y medio, y las personas que están en un sector medio y bajo. Las personas que viven en zonas apartadas, que no tienen, como ya lo observamos en el tema de la pandemia, acceso a redes sociales, al Internet, y que no pueden tener una educación símil, homogénea. En ese contexto, la educación lamentablemente falla con su propósito de transformar a la sociedad. Hay que mejorar, insisto, la calidad de vida con una cultura de la ciudadanización que promueva la responsabilidad cívica, la solidaridad y la participación en el cuidado de la ciudad. Esto se traduce en un ambiente más seguro, limpio y ordenado, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hay que impulsar el desarrollo social y económico. La ciudadanización fomenta la participación en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Esta participación activa puede traducirse en mejores políticas públicas, insisto, que sí partan del gobierno, pero en que involucren al sector empresarial, al sector social y al sector académico, que promuevan el desarrollo social y económico, creando oportunidades para todos. Ahora, ¿cuáles son los retos y obstáculos para la implementación de la ciudadanización? Hay dos en particular. La desigualdad social es uno de los elementos fundamentales. La desigualdad social representa un obstáculo significativo. La falta de acceso a la educación, oportunidades económicas y servicios básicos limita la participación ciudadana. La brecha económica y social genera barreras para una participación activa y activa en la vida cívica. Y el segundo aspecto es la falta de confianza en las instituciones. La desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y políticas es un reto crucial. La corrupción, la impunidad y la falta de transparencia minan la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Esto dificulta la participación efectiva en la toma de decisiones y la construcción de una sociedad más justa. ¿Cuáles son los pasos que debemos de dar para promover la cultura de la ciudadanización? A mi juicio son 4 en específico. Para fomentar una cultura de la ciudadanización se requiere un esfuerzo conjunto de diversos actores sociales. La participación activa de la sociedad es fundamental, pero también es crucial el compromiso de las instituciones gubernamentales, educativas y de la sociedad civil. Los 4 pasos que considero son importantes es: 1, educación cívica. La educación es la base para una ciudadanía responsable. 2, participación ciudadana. Promover la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. 3, transparencia y rendición de cuentas. Fomentar la transparencia en las instituciones. Y 4, diálogo y debate público. Crear espacios para el diálogo y la discusión de los asuntos públicos es esencial para promover la cultura de la ciudadanización. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es el papel de las instituciones educativas? Los que estamos en el sector educativo, ¿qué tendríamos que hacer? Yo lo resumiría en 3 pasos fundamentales. Las instituciones educativas, especialmente las de educación superior, tenemos un papel fundamental en la promoción de una cultura de la ciudadanización. Debemos inculcar en los estudiantes valores como la responsabilidad cívica, la participación activa en la sociedad y el respeto por la diversidad. 2, a través de la educación se pueden fomentar las habilidades necesarias para una ciudadanía activa, como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la capacidad de colaborar en proyectos comunes. El diálogo, la participación activa y la formación en valores son esenciales para un futuro más democrático e inclusivo. Y finalmente, es fundamental que las instituciones educativas incluyan en sus planes de estudio programas que fomenten la participación ciudadana,
la ética, el civismo. La educación superior debe preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar de la sociedad. Ahora, nosotros sabemos que en el contexto de la democracia participativa, los partidos políticos tienen una parte fundamental. Los partidos políticos evidencian que la sociedad está en partes partidas, no hay una homogeneidad y cuando existe un contexto en donde solamente hay una visión, pues obviamente la democracia se vulnera y la democracia no puede caminar adecuadamente. Por eso es importante que los partidos políticos, cualesquiera que sea su visión ideológica, su composición, tienen que participar en el proceso de ciudadanización. Los partidos políticos tienen un papel crucial en la promoción de la cultura de la ciudadanía. Deben ser los principales impulsores de la participación ciudadana, fomentando el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, es esencial que los partidos políticos promuevan la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, no solamente que acudan a votar, sino que sean parte del contexto cívico para poder mejorar y transformar las cosas en beneficio de la sociedad, el bien común, como ya lo comentamos en partes anteriores. Esto implica la creación de plataformas para el debate público, la promoción de la educación cívica y la facilitación del acceso a la información. Los partidos deben promover la cultura de la ciudadanización en sus propios procesos internos, fomentando la participación de sus miembros, la transparencia en la gestión de recursos y el respeto a las normas democráticas. Hay una urgencia de la ciudadanización en la sociedad líquida. Finalmente, quiero señalar que esta sociedad líquida, como la ha establecido y definido de manera muy puntual Zygmunt Bauman, está caracterizada por su constante cambio y fluidez. Demanda con urgencia la promoción de la cultura de la ciudadanización. En este contexto, donde las estructuras tradicionales se desdibujan y las identidades se redefinen, la participación activa y responsable de los ciudadanos es fundamental para construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Pero sí es importante que no le dejemos esta tarea sola a las instituciones de educación, desde las básicas hasta la educación superior. En la familia, en la casa, tenemos que recuperar este contexto de la participación ciudadana, por fomentar los valores, fomentar el valor por la honestidad, por la solidaridad, por el compromiso con el vecino, la persona que no tiene, con la persona que requiere. Es importante también que trabajemos en el contexto interno de las familias, fortaleciendo la idea de la democracia. La polarización y la visualización dentro de una familia de un componente ciudadano, si no se hace de manera productiva, lógicamente será una flor que marchitará pronto, pero sobre todo que permitiría germinar de manera muy peligrosa la semilla del totalitarismo, de modelos fascistas que obviamente trastocan los derechos fundamentales de los seres humanos. La cultura de la ciudadanización empodera a los individuos para que se involucren en la toma de decisiones que afectan sus vidas, fomentando el diálogo, la colaboración y la construcción colectiva de soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la participación ciudadana es esencial para garantizar que las voces de todos se escuchen y que las decisiones reflejan las necesidades y aspiraciones de la comunidad. En términos generales y en resumen, la ciudadanización en la sociedad líquida es responsabilidad de todos. Participemos todos para que tengamos una sociedad más fuerte, que reconozca, aprecie y fortalezca la democracia en sus actuales cotidianos. Gracias por haberme permitido esta participación. Al contrario, gracias, doctor. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para entrar a la sesión de preguntas y respuestas con un periodo de 10 a 15 minutos. Si a alguno de los participantes, nada más por favor indíquenlo para poder abrir el micrófono y pueda escuchar la pregunta que tiene. Por favor. Muy buenos días. Felicitarlo, doctor, por su excelente exposición. Eh, pues la verdad que dilucida muy bien este concepto de ciudadanización y la importancia en la sociedad. Una pregunta, ¿cree que esta idea, este concepto de ciudadanización eh, mm,
surca, pueda surgir únicamente desde la sociedad civil o tenga un papel predominante la sociedad civil, eh, que juegue un papel importante en, en este proceso de lograr que, pues no solamente como comentaba, efectivamente que los gobiernos participen, sino la sociedad civil conjunta, organizada, pueda tener un papel importante o dónde estaría jugando este papel y además de otros sectores como el sector empresarial y otros sectores de la sociedad. Muchas gracias, Arturo, por la pregunta. Bueno, me parece que este concepto de la sociedad civil es uno de los elementos que derivan precisamente de la transformación de una sociedad autoritaria después del periodo del medievo y el modelo feudal. Cuando transitamos al sistema capitalista de producción, pues uno de los elementos fundamentales fue esta disociación, ¿no? Thomas Hobbes fue el padre fundamental en este contexto de la sociedad civil, ¿no? Que era un contexto diferente de la sociedad política, ¿no? De quienes gobernaban y que tenían conculcado el derecho soberano a decidir sobre las personas. Entonces, la sociedad civil es un componente fundamental de esta ciudadanización, de la recuperación que había existido de alguna manera en la Grecia de la cual comentamos, que también sabemos, ¿no? En la Grecia no era este componente de ciudadanización porque había una separación también clasista, ¿no? No todos podían votar, ¿no? Los famosos hilotas, ¿no? Que era como catalogaban a los esclavos, no podían participar en esas actividades. Hoy la sociedad civil la configuramos como una parte esencial de la sociedad democrática, ¿no? En un contexto liberal, ¿no? Y obviamente es importante su participación. Es importante que participe en la construcción de políticas públicas, pero no podemos dejarle solamente la tarea a la sociedad civil. Tiene que haber una conjunción también en las estructuras gubernamentales. Al final del día, los empresarios, la sociedad civil, como la llamamos, ¿no? En conjunto, son todo un conjunto, es la parte activa. Y lo que sí es importante es que las instituciones que hemos ido configurando a lo largo del tiempo, como es el sector educativo, el sector salud, etcétera, participen en estos procesos porque es una conjunción. Por eso insisto que la democracia no se debe ver solamente como un componente electoral, ¿no? Somos democráticos porque elegimos a nuestros representantes de cada determinado tiempo, tenemos una constitución que marca las normativas, sino que la democracia transita de las urnas a una construcción de un modelo político, económico y social que pues atienda las circunstancias de diferenciación, de desigualdad, de inequidad que pueden prevalecer en un país. México en concreto es un país que afortunadamente ha ido construyendo una democracia cada vez más sólida, una participación activa, pero evidentemente existen en el contexto general de nuestro país enormes desigualdades. Hay inequidad, todavía estamos hablando de equidad de género, de una visualización de elementos que diferencian en un momento determinado a las personas. Por eso es que tenemos que trabajar en ese sentido. Sí, insisto, las instituciones educativas tenemos un papel preponderante, pero desde luego tenemos que volver a la parte esencial, ¿no? Al núcleo familiar, que es el componente esencial de toda sociedad, y la sociología así lo contempla, la familia como el generador de estos elementos. La familia tiene que retomar también sus responsabilidades. Ha sido muy fácil para la familia darle al sector educativo las tareas, ¿no? Algunos dicen, no, hasta como en broma, los niños son como cochecitos que dejamos en la escuela para que los pulan, los laven, los cuiden y nos los entreguen a determinada hora para que nosotros tengamos esa responsabilidad que cada vez se hace más reducida. Entonces tenemos que trabajar para que en la sociedad, en la familia, la polarización que también permea en el contexto social no sea la parte fundamental, sino también el adoctrinamiento en el buen sentido de la palabra de las personas sobre la ciudadanización. Así como los contextos religiosos parten de un adoctrinamiento, la participación cívica tiene que adoctrinarse. Tenemos que entender que la familia tiene que fortalecer valores esenciales, el respeto al derecho ajeno, el respeto a lo que no me corresponde, el respeto a los mayores, el respeto a mis iguales. O sea, es un contexto que lamentablemente se ha perdido
Y entonces, bueno, pues es una parte de esta ciudadanización. No solamente es el contexto global, sino el contexto particular. O sea, porque aquí hay que ir de lo particular a lo general. Una familia que educa bien a sus hijos en un contexto cívico, obviamente ayudará a que en el contexto general, educativo, laboral, etcétera, esos componentes sean válidos y fortalezcan a la propia sociedad. Aquí tenemos una pregunta, doctor, de Gerardo Legel, que comenta que la formación ciudadana como responsabilidad del sistema educativo y las instituciones del Estado y no solo como responsabilidad de los partidos políticos, que sí que opina. No, bueno, yo creo que los partidos políticos, y por eso me permití incorporar en mi presentación la importancia de los partidos políticos. A final de cuentas, los partidos políticos son un reflejo de una sociedad. Los partidos políticos representan intenciones e intereses de la sociedad. Por eso se llamaron así partidos, son parte de la sociedad. Y obviamente como componentes que tienen una visualización ideológica, sin desprenderse de ese contexto, de su postura en un contexto ideológico político, tiene que ser partícipes de la participación ciudadana. Es una tarea que, a mi juicio, se ha perdido. En años anteriores, en algunas décadas anteriores, los partidos políticos que tenían esta conformación de cuerpos participativos en sus ámbitos ideológicos, obviamente compartían lo que son sus planes de acción, su visión, su misión, y eso obviamente contribuía al fortalecimiento desde el contexto de la polis, ¿no? De la participación política. Entonces la ciudadanización es importante porque los partidos políticos no pueden hacerse a un lado o al margen de esta tarea. Sin lugar a dudas, desde luego, son partes, un esquema transversal. La familia, el sector educativo, el sector gubernamental obviamente tiene que hacer lo suyo. Las autoridades, tanto formales como informales, tienen que participar, pero sí los partidos políticos no pueden rehusarse o no pueden hacerse a un lado en esta responsabilidad de la ciudadanización, no solamente en la conformación de entes participantes de un proceso, de un contexto ideológico político, sino también de su responsabilidad como componentes sociales. Eso creo que es una de las mejores medicinas para poder atemperar de manera importante esta polarización que hoy estamos viviendo. No solamente es la confrontación de ideas o de formas diferentes de ver el contexto del Estado y la participación del mismo, sino cómo el Estado per se puede fortalecerse con un contexto de participación ciudadana alimentado desde los partidos políticos. Es fundamental. Los partidos políticos en la vida democrática son esenciales. Sin partidos políticos, la configuración clásica democrática que tenemos como visión, pues sería imposible. El maestro Luis Alberto comenta aquí, lo felicita por la excelente presentación y pregunta que podemos como instituciones educativas tomar el compromiso de ciudadanizarnos y formar verdaderos agentes de cambio. Bueno, pues creo que eso es ineludible, ¿no? Me parece que en razón de algunos cambios en algún momento en los modelos educativos se le restó importancia a la formación cívica, a la formación de ciudadanización. Hoy, a nivel planetario, no solamente es un contexto mexicano o tabasqueño, se está visualizando, se está considerando la importancia de recuperar esa participación. Así es que yo contestaría de manera inequívoca que no es solamente una tarea, es una responsabilidad de las instituciones de educación superior, desde la educación básica hasta la educación superior, que vayamos trasladando este esquema en esas escaleras necesarias para ir configurando esta participación ciudadana. La pérdida de la democracia en algunos países, donde lamentablemente modelos totalitarios, arbitrarios han tomado cauce, es precisamente porque el aprecio por la democracia, decía don Enrique González Pedrero, la democracia es como una flor que hay que cultivar todos los días, ponerle agüita, cuidarla. O sea, no se da la democracia de una vez y para siempre. Yo he tenido la
oportunidad de visualizar presencialmente algunos componentes en donde golpes de Estado, como el caso de Chile, después en Argentina, se vio de manera muy lamentable el daño inequívoco a este tema de la democracia participativa. Y entonces, bueno, es cuando la sociedad empieza a decir la importancia de la sociedad. Hay que cuidarla, hay que alimentarla y sobre todo entender, me parece fundamental, que entendamos que la democracia no acaba con la asistencia a un proceso electoral, sea para renovar nuestros municipios, las legislaturas o para la jefatura del Estado, tanto los estados como entidades, como el Poder Ejecutivo Federal. O sea, no acaba ahí nuestra participación tiene que ir más allá. No se trata solamente de criticar lo que está haciendo el gobierno, de no estar de acuerdo o estar de acuerdo en cualquiera de los casos, sino ser partícipe de los procesos en este contexto de esta autocrítica y de esta participación ciudadana. La ciudadanización es una cartera de responsabilidades que nos lleva a ser partícipes cotidianos de la construcción, sí, pero también del fortalecimiento y de la vigencia de los modelos democráticos que hoy, lamentablemente, en muchas partes del mundo están viviendo momentos complejos. Quiero agradecer a los asistentes del día de hoy, a los 17 ayuntamientos del estado, a los órganos autónomos, a las secretarías ejecutivas de los sistemas anticorrupción de distintos estados del país, quienes se tomaron el tiempo para atender esta invitación. Saludo al maestro Mario Aguilar, por ahí lo vi, a nuestro comisionado del ITAI, y pues definitivamente el tema al que asistimos hoy es de toda nuestra importancia si queremos el progreso y desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. Como citó el doctor, el hacer conciencia de los derechos y responsabilidades, el fomentar la participación ciudadana con una participación activa, realmente activa, la transparencia y la rendición de cuentas, el compromiso de un bien común. Esto involucra a todos quienes formamos parte de esta sociedad. Es importante la colaboración de todos y principalmente el involucramiento de la ciudadanía. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por su participación. Buen día. Muchas gracias. Saludos.